Yo quiero comenzar por esta. La Procuraduría General de la República emitió un comunicado ayer, una nota que mandó a los medios, informando que la Odebrecht pagó la segunda cuota de $30 millones a la Procuraduría. Y esto es grave. Lo dijimos cuando se hizo el acuerdo y tenemos que decirlo cada vez. La Procuraduría trata de confundir a la gente y dice que eso es un acuerdo. Y sí, es verdad que es un acuerdo, pero lo que no dice la Procuraduría es que ese acuerdo es ilegal. Porque usted no puede poner una multa que está en la ley, porque es la ley dominicana la que dice que la empresa que esté convicta de haber pagado sobornos tiene que pagarle al Estado el doble de esos sobornos. Y esos son los $184 millones que está pagando 30 a 30 en cuotas. Entonces, dice la Procuraduría que ese pago es parte del acuerdo suscrito entre Odebrecht y la Procuraduría por los sobornos que admitió haber pagado para obtener contratos de obras públicas. Entonces, en la misma nota, la Procuraduría recuerda que esa entidad, la misma Procuraduría, hizo ese acuerdo con la Odebrecht y dice, para que ésta pague $184 millones como indemnización al Estado Dominicano, y eso es una mentira. Eso no es ninguna indemnización, eso es una multa. Una multa es una cosa y una indemnización es otra, muy diferente. El hecho de poner la indemnización lo que hace es cubrir a la Odebrecht para que la justicia nunca le pueda poner el pago de una indemnización que debería y sería justo. Eso es una cobertura para la Odebrecht que se la da graciosamente a la Procuraduría General de la República. Y que debería ser en proporción a lo que se determine que sustrajo al Estado Dominicano la empresa Odebrecht, que ha admitido que pagó soborno. Entonces, este dinero se calcula en función del soborno, además, que ellos dicen que pagaron. No el que se ha investigado que pagaron, que son cosas totalmente diferentes. No sabemos, en la mayoría de los países donde se ha profundizado, se ha determinado que el dinero es más que el que ellos dijeron en Estados Unidos. Pero, ¿y por qué no quieren hacer la auditoría de las obras? ¿Por qué? Señores, pero de eso vamos a hablar más adelante. Este es un gobierno que está atrapado. Ahora, fíjense bien. Le voy a decir textualmente un párrafo de esa declaración de la Procuraduría. Dice que esos 30 millones, como ya hemos explicado, son parte de los $184 millones. Y entonces dice, como indemnización al Estado Dominicano, señalando que esa es, y leo textual, la sanción máxima establecida en dicha ley para las personas morales, así como la cooperación de la empresa y el Ministerio Público de Brasil para fortalecer la acusación del caso. Fíjense cómo reburuja. Es la sanción máxima establecida en dicha ley. Y para imponer una sanción establecida por la ley hay que hacer acuerdo. Un acuerdo es una cosa y una multa es otra y una indemnización es otra. Y han reburujado las tres cosas: multa, indemnización y acuerdo. Eso es una mentira. Es decir, el acuerdo lo hicieron. Estoy diciendo que es una mentira que las cosas sean como están dichas por la Procuraduría, porque la Procuraduría sí que conoce la ley y sabe que eso no es verdad, que no puede ser sanción, acuerdo e indemnización, que eso es una sola cosa. ¿Y qué cosa es? Bueno, sanción no es porque no existe multa que se pague a plazos. ¿Usted ha visto una multa que se paga a plazos? Por un tema penal. Porque si hablamos de un acuerdo, digamos, de alguien que está en falta con la DGI o algo así, un asunto administrativo. Ellos hacen acuerdos de pago. No. En la justicia penal hay multas a plazos. Y a un plazo largo. Entonces,
en lugar de imponerle la multa que había que imponerle, se hizo un acuerdo donde la Procuraduría, y esto es lo más grave, se comprometió con la Odebrecht a no someterla a la justicia, sin averiguar cuánto más se robaron con las sobrevaluaciones. Sí, un trato exquisito a una empresa delincuente y corruptora. Entonces, ¿qué pasa? Ahí todos tenemos derecho a pensar que en ese acuerdo hay una cláusula no escrita: tratar a la Odebrecht con manos de seda. Esa es la realidad. Ese es un acuerdo contrario a los intereses del Estado dominicano, contrario a la patria dominicana. Usted ve, hay que poner una estatua grande de Duarte en el frente de la Procuraduría, pero tienen que llevar las prácticas de Duarte a la administración pública. ¿Cómo es posible que se haya hecho un acuerdo y decir ahora que es un acuerdo como si tuviéramos que agradecérselo a la Odebrecht y no una multa que de ñapa están pagando a plazo? Esa suma es multa y no debería pagarse a plazos. Ahora, la forma en que se trata desde el Estado Dominicano a la Odebrecht indica cuál es la parte no escrita en ese acuerdo. La Odebrecht tiene en sus manos a los gobiernos a los cuales pagó. Nada más tiene que hablar, y ha hablado en muchos. Y fíjense que Joao Santana y Mónica Moura dicen que pagaron soborno en los otros países, menos en este. Pero en ninguno de los otros países se hizo un acuerdo como este, disfrazando un pago que es por otra cosa, como si fuera una multa, ni que como un acuerdo, y entonces con una confusión entre acuerdo, indemnización y multa. Realmente la situación del gobierno dominicano es triste. La de la sociedad dominicana también, por supuesto. Pero digo que es triste porque el gobierno se ha acorralado a sí mismo. El espectáculo de que han rechazado 7 veces en la Cámara de Diputados poner en agenda una propuesta de un partido, en este caso el PRM, para que se cree una comisión que investigue los pagos del Estado a Joao Santana y a Mónica Moura. Pagos que antes habían sido negados por el Estado, y están las pruebas de que se hicieron los pagos. El hecho de venir entonces como una escoba, de una manera precipitada, abierta, penosa, de sacar a todos los fiscales independientes, lo que nos muestra no es a un gobierno fuerte, sino a un gobierno débil, muy débil. Ese gobierno no puede funcionar un solo día existiendo fiscales independientes. Y solo puede funcionar si pone a todos los fiscales, en todas las fiscalías, a personas de la confianza del partido, de la confianza del gobierno o de la confianza del procurador, que por cierto ha llevado a varios de los que trabajaron con él cuando fue eficiente director del Centro de Exportaciones e Inversiones, el CIRD, que hizo un excelente trabajo ahí. Para eso se ve que sí da. Entonces, llevando a la gente de su confianza, nombrando una gente hoy para que mañana sea jurado de un concurso, con unas manipulaciones burdas, absolutamente burdas. Invito a leer el editorial de hoy del periódico Hoy, que trata ese tema con mucha propiedad. Con mucha propiedad. Participación Ciudadana hizo ayer una declaración pública señalando que toda esa sustitución precipitada de fiscales
es una maniobra. Y dice el editorial de hoy, titulado Preocupación con alerta roja, dice que se señala, dice que con buen sentido y concretas referencias, violaciones de procedimiento y de la ley misma, con grave omisión de evaluaciones a los fiscales que se quiere sacar. Dice, una prisa extemporánea genera suspicacia, insinuándose el interés de sustituir a fiscales que han ganado la confianza de la sociedad para colocar en su lugar a personas más vinculadas a la superioridad ministerial. Están claras las posibilidades de que por la vía que parece seguirse sobrevenga un trastorno mayor en funciones judiciales. Y finalmente dice que se espera más de la justicia para que su lentitud no propicie denegación mientras las cárceles se llenan de presos preventivos y en las celdas brilla el vacío que causan procesos de corrupción que no llegan a lo definitivamente juzgado en consideración a pruebas y a evidencias. Editorial responsable del periódico Hoy. Los invito a que lo lean. Bueno, y no podemos olvidar, Uchi, que en medio de este proceso donde se anuncia y se manda a los medios de comunicación el informe de este pago de Odebrecht, existe una demanda de Odebrecht al Estado Dominicano. Hecha después del acuerdo. No podemos olvidar eso, que la empresa corrupta, porque lo podemos decir claramente, Odebrecht es una empresa corrupta. Convicta y confesa. Y sus ejecutivos. Llega a un acuerdo en República Dominicana que de entrada le facilita la salida a sus importantes ejecutivos porque no van a ser juzgados aquí. El acuerdo lo que garantiza es que no van a ser sometidos a la justicia en territorio dominicano. En adición a eso se sustituye, como usted dijo, la indemnización con unos términos que los retuercen. Y los abogados que trabajaron como asesores del Estado en la redacción de este documento son bastante experimentados, encabezados por Eduardo Jorge, que sabe perfectamente la diferencia que hay entre una multa y una indemnización. Es uno de los mejores abogados de este país y sabe que cuando se redactó ese acuerdo bajo esas condiciones se estaba limitando el derecho que tiene el Estado Dominicano de exigir una indemnización en proporción a lo que posteriormente debería determinarse, que es la cantidad de dinero que Odebrecht le robó a este país. Ese acuerdo, bajo esos términos, le facilita la impunidad a Odebrecht y aquí la Procuraduría quiere que le demos un aplauso. A partir de la firma de ese acuerdo, entonces Odebrecht se atreve a demandar al Estado Dominicano para que le paguen más dinero por Punta Catalina. Un contrato que fue firmado por un monto inicial inferior al que ahora se proyecta que costará esa obra. Además de eso, el Estado Dominicano tiene la responsabilidad, y ya no el Estado, el Ministerio Público de la República Dominicana, es cierto que ha sido bastante simple a la hora de profundizar en la investigación del caso Odebrecht. Odebrecht tiene socios en la República Dominicana y no se ha visto ni siquiera que hayan sido interrogados, ni que hayan participado del proceso judicial aquellos que en algún momento han sido contratados, subcontratados o han resultado asociados con Odebrecht. Eso no significa que sean culpables o inocentes, pero en cualquier país que se esté investigando un hecho con las dimensiones que tiene el caso Odebrecht, lo menos que se espera es que el Ministerio Público busque a todos aquellos que han tenido algún vínculo con esta empresa. Así que de verdad que indigna y molesta ver cómo se aplaude un acuerdo en el que Odebrecht terminará pagando a la República Dominicana en 8 años la mitad de lo que le está exigiendo para completar Punta Catalina ahora. No es la mitad. Porque ahora son 600 más. No, son 708 millones de dólares más que ellos están reclamando. Exacto. Pero lo que está pagando son 184. Exacto, correcto. Sí. Entonces. Correcto. Son mira, como 5 veces más. Si aquí habrá justicia alguna vez, al procurador hay que preguntarle cómo él firmó un acuerdo con la Odebrecht, no solo donde convierte una multa
en un acuerdo y en una, ¿cómo se llama? Indemnización. En una indemnización. Sino además se le debe preguntar cómo es que firma un acuerdo donde el Estado se compromete a no someter a la justicia a la Odebrecht, pero no establece ese mismo acuerdo que la Odebrecht no puede someter a la justicia al Estado. Y no solamente firma el acuerdo, sino que después de firmado, entonces la Odebrecht sometió al Estado a un tribunal en los Estados Unidos, reclamándole más dinero por la barbaridad de Punta Catalina. Esa, que sigue gastando dinero de los dominicanos en una campaña de publicidad que Proconsumidor debería someterlo por publicidad engañosa. Porque ahí lo que hay es corrupción y sobrevaluación en esa planta. Probado. Entonces, estamos viendo, repito, a un gobierno acorralado por sí mismo, por sus hechos. ¡Qué espectáculo! 7 veces. No, eso no se puede investigar, dicen los diputados que están ahí para investigar. Eso es lo que esa responsabilidad se la da la Constitución en sus artículos 91, 92, 93 y 246, que están para hacer leyes y para fiscalizar la administración del Estado, y le especifica que tiene derecho y tiene la responsabilidad de llamar a entrevistar a cualquier funcionario para que explique lo que tiene que ver con la administración del Estado, y que le puedan hacer juicio político a cualquier funcionario, del presidente para abajo, a cualquiera, si encuentran que ha violado las leyes. Y qué espectáculo ver a una bancada de un partido político no solamente oponerse a que se investigue, no, oponerse a que se ponga en agenda si se nombra una comisión que investigue. Óigame, penoso. Esa es la actitud de la mayoría del PLD, aunque en la última sesión ya los diputados del PLD que siguen a Leonel Fernández ya se abstuvieron, por lo menos. Aquí habíamos señalado en este programa que ese caso era prueba de que ellos sí es verdad que tienen una división interna y que son irreconciliables, pero que cuando se trata de defender la corrupción y la impunidad, entonces ahí sí que se unifica, ese tema los unifica, porque los diputados del PLD que sigan a Leonel Fernández también habían votado en contra de que se investigue. Sin embargo, ahora se abstienen. Ahora ni leche ni café, entonces no se sabe si es café con leche, es decir, no están en contra ni están a favor, ahora se abstienen. Y todo el mundo se da cuenta de que su propósito no es la transparencia y el cumplimiento de las leyes, sino que esto sí que es una expresión de la división que tienen, que no es otra cosa que el hecho de que está sucediendo en el PLD lo que sucedía en el PRD, que terminó destruyéndolo, que no era un partido, sino que eran varios partiditos dentro de una sola sigla y de un solo símbolo. Ahora, dentro de la estrella amarilla con el fondo morado, hay 2 partidos. Hay 2 partidos y son irreconciliables. Eso sí que no es una pose ni es un cuento, son irreconciliables. ¿Por qué? Porque lo que están discutiendo no son políticas de qué conviene a la sociedad. No. Es quién va a administrar este negocio que les ha dado tanto, al extremo de que un montón de gente que era fundamentalmente clase media baja, eran excepciones lo que eran clase media alta y mucho más excepciones lo que eran ricos. Y son todos ostentadores de un poder económico descomunal. Entonces, la disputa es por
administrar eso. Y se ha demostrado que ninguno es líder. El líder es el que está firmando decretos, el que esté en el turno. Porque ese es el que hace los decretos que le cambian el estatus económico de un día para otro a gente que, bueno, ustedes vieron lo de Félix Bautista. Todo lo que tenía cuando entró a la administración pública valía, según él mismo, 547,000 pesos. La superintendencia de bancos certificó que había hecho depósitos por 27,000 millones. Y eso hace años. Calcule cómo evoluciona esa cantidad de dinero. Entonces, eso es lo que se están disputando. No es qué hacer con la seguridad social. No es qué hacer con el desarrollo agropecuario. No es qué hacer para aumentar las exportaciones. No es qué hacer para reducir el endeudamiento. No es qué hacer para poder hacer un presupuesto sin déficit. No. ¿Quién es el que va a administrar ese negocio? Que da tanto, de lo cual somos testigos todos los dominicanos. El país está en uno de los peores momentos de su historia. Y el gobierno en una extrema debilidad. Tanto que no puede funcionar si no barre a los pocos fiscales independientes que hay. Porque si no, no puede funcionar. Y eso del cambio de los fiscales, miren los casitos que vienen ahí. Bueno, tal y como ellos dijeron que eso no lo debían, que el tema de los pagos a Joao Santana y Mónica Mora, evidentemente ilegales, porque le pagó el Estado para que hicieran la campaña electoral. Y una contratación que a todas luces viola la ley de compras y contrataciones. ¿Verdad? Entonces, los abogados del PRM hicieron lo que dijeron, lo que dijo el diputado PLDista Radamés Camacho, que lleven eso a la justicia. Bueno, lo llevaron a la Fiscalía del Distrito. Hay que sacar huyendo de ahí a Jenny Berenice. Pero resulta que el caso de Manuel Rivas fue devuelto, que es el de Junior Ramírez, fue pasado al distrito por solicitud de los familiares de la víctima. Y ayer le acaban de negar en los Estados Unidos a Argenis Contreras su solicitud de asilo porque bajo un alegato muy flojo. Él dice que si viene aquí lo matan por todo lo que él sabe, dice él. Por todo lo que él sabe de ese caso. Dice que lo matan. Y ya se anunció que a más tardar en octubre estará aquí. Eso es la Fiscalía del Distrito. Entonces, el gobierno no aguanta a la fiscal Jenny Berenice Reynoso en la Fiscalía del Distrito para tratar ese caso. Y un gobierno que tiene que hacer todas esas piruetas es un gobierno muy débil, pero muy débil. Y los riesgos que eso conlleva para la sociedad son extremos. Ellos confían en que la gente no hace conciencia de nada de eso. Y la única respuesta es protestar, exigir, marchar pacíficamente. Pero hay gente que subestima las expresiones pacíficas y esas son las más contundentes. Señores, Mahatma Gandhi logró que la India se independizara de la mayor potencia mundial que existía en aquel momento, que era Inglaterra, el Reino Unido, con la paz. La razón es una bomba más poderosa que cualquiera que pudieran haber inventado. La tenemos en las manos, tenemos que decidirnos a usarla. La expresión pacífica, pero contundente, de que no aceptamos que siga una cosa como esta, un engendro como este.